Hola, hoy iniciamos una exploración bastante detallada de un ícono tecnológico, el iPod de Apple. Hola, ¿qué tal? Sí, tenemos varias fuentes que nos van a permitir entender la historia completa, o sea, desde su creación, que fue casi un milagro, hasta, bueno, su desaparición y el legado enorme que dejó. Exacto. Y el objetivo no es solo contar la anécdota, ¿verdad? Queremos ver cómo un dispositivo pudo no solo salvar a Apple, que estaba realmente mal, Al borde del colapso, sí. sino que cambió por completo la industria de la música y, de alguna manera, puso las bases para lo que vino después, ¿no? La era móvil. Totalmente. Hay lecciones de estrategia ahí que son fascinantes, de verdad. Es que es fácil olvidarlo ahora, pero Apple estuvo muy cerca de desaparecer a fines de los 90s. Así es. Y todo cambió con un proyecto secreto súper arriesgado, hecho en menos de un año. Para entender bien lo que significó el iPod, hay que ir a ese momento, finales de los 90, principios de 2001. Vale. Apple estaba, bueno, coqueteando con la bancarrota. Volvió Steve Jobs en el 97 con la compra de Next. Eso les dio un respiro. Un poco, sí. Sobre todo el iMac, el de colores, en el 98. Fue un éxito, Cierto. pero no alcanzaba. Apple seguía siendo fundamentalmente una empresa de computadoras, de Macs. No tenía ni idea de dispositivos portátiles. Era otro mundo para ellos. Totalmente. Y necesitaban algo revolucionario para volver a liderar. Y mientras Apple buscaba eso, el mundo de la música digital era, pues, un caos. Un salvaje oeste, tal cual. El MP3 se hacía popular, pero la piratería era masiva. Napster era el gran nombre. Todo el mundo quería música ya, gratis, portátil. Y las discográficas, lógicamente, estaban aterradas. No sabían cómo reaccionar. Y los reproductores MP3 que había en ese momento eran bastante malos, ¿no? Malísimos, en general. O sea, interfaces súper torpes, lentos para pasar música con el USB 1.1S. Que tardaba una eternidad. Una vida. Y poca capacidad, te entraban unas pocas canciones, un disco con suerte. Y el diseño, bueno, dejaba mucho que desear. ¿Alguna excepción? Mencionaste el Nomad Jukebox. Sí, el Nomad Jukebox de Creative tenía mucha capacidad para la época, pero era un ladrillo, grande, pesado y caro, unos $500. No era práctico. Claro, era un mercado frustrante. Muy frustrante. Y ahí entra la visión de Jobs del Digital Hub. Ah, cierto. La Mac como centro de todo lo digital. Exacto. Quería que la Mac fuera el centro de tu vida digital. Por eso metieron Fireware en las Macs, que era mucho más rápido que USB. Pensando primero en video, ¿no? Cámaras digitales. Justo. De hecho, hicieron iMovie porque Adobe no les hizo caso con una versión más simple de su software de edición. Y faltaba la pata de la música. Eso es. Compraron SoundJam MP, que era un software conocido para Mac. Y lo transformaron. Lo rediseñaron completamente y sacaron iTunes en enero de 2001. Y ahí, al probar iTunes con los reproductores MP3 que existían, Se dieron cuenta del desastre. confirmaron la pésima experiencia. Era obvio que necesitaban su propia solución integrada. Esa frustración fue clave. Y acá viene una decisión importante de Jobs. No quería solo hacer un reproductor MP3 más. No, para nada. Quería ser el mejor. Elegante, rápido, simple. Dominar el mercado, no competir. Redefinir la categoría. Y le encargó la misión a John Rubinstein, su jefe de ingeniería de hardware. Rubinstein se puso a buscar componentes y en un viaje a Japón encontró la pieza que faltaba. El famoso disco duro. El disco duro de Toshiba, una cosita de 1.8 pulgadas, diminuta para la época, pero con 5 gigas de capacidad. ¡Wow! Eso era muchísimo entonces. Una barbaridad. Permitía guardar, bueno, unas 1000 canciones. Y de ahí el eslogan, 1000 canciones en tu bolsillo. Exacto. Pero Rubinstein no solo lo encontró, hizo algo más, muy astuto. ¿Qué hizo? Negoció un acuerdo de exclusividad con Toshiba por $10 millones. Una apuesta fuerte. ¿Bloqueando la competencia antes de empezar? ¡Qué jugada! Totalmente estratégica. Aseguraron el corazón del dispositivo, pero faltaba quien liderara el proyecto. Alguien con experiencia en portátiles, que no tenían en Apple. Correcto. Y encontraron a Tony Fadell. Venía de General Magic, esa empresa innovadora, pero fallida.
pionera en móviles. Y también de Philips. Y lo curioso es que Fadel justo estaba intentando lanzar su propia startup de reproductores, Fuse Systems. ¡Qué coincidencia! Sí, pero no conseguía financiación. Entonces lo llama Rubinstein en enero de 2001. Todo súper secreto. ¿Y Fadel acepta? Acepta una consultoría de 6 semanas en febrero. Él pensaba que era para una PDA, una agenda electrónica. No sabía lo que se venía. Para nada. En esas semanas analizó todo y armó 3 maquetas de espuma, con peso y todo. Para simular cómo se sentiría. Exacto. Y cuentan que en la reunión con Jobs, escondió su favorita debajo de un bol. Y Jobs fue y eligió justo esa. Intuición pura. Parece que sí. Fadel se unió a tiempo completo en abril de 2001. Y ahí nació oficialmente el proyecto P68. Y empezó la locura. Objetivo. Navidad de 2001. Menos de 8 meses. 6 meses desde que Fadel entró formalmente. Una locura. Piensa, Apple no sabía de productos de bolsillo, ni de baterías de litio para eso, ni de software para dispositivos así. Y la plata seguía justa. Un fallo podía ser. Catastrófico. El fin de Apple, quizás. El proyecto casi se cancela varias veces. ¿En serio? Sí, por dudas técnicas, por presupuesto, presiones internas, pero Jobs estaba empecinado, convencido de que era lo que necesitaban. Su determinación fue clave entonces. Fundamental. Fadel armó su equipo, trajo gente de Fuse, veteranos de General Magic, de Philips, los metieron en un edificio viejo del campus. Ambiente de startup casi. Sí, dicen que era intenso, caótico, pero también divertido. Hay una anécdota famosa de un ingeniero que perforó una batería sin querer. ¿Y se prendió fuego? Un pequeño incendio. Imagínate la presión, la experimentación constante. Increíble. Y tuvieron que depender mucho de terceros, ¿no? Muchísimo. El chip principal y el sistema operativo base eran de una empresa llamada Portal Player. Que ya tenían algo parecido. Tenían un prototipo, sí, pero era tosco, feo. Apple tuvo que negociar fuerte la exclusividad. ¿Y el software de encima? La interfaz la hizo el equipo de iTunes, el de Jeff Rubin, con ayuda de otra empresa, Pixo. ¿Y la ironía de tener que usar Windows para programar? Tal cual. Las herramientas para los chips ARM solo corrían en PCs. Tuvieron que usar Windows para crear un producto Apple. Increíble. Hasta los auriculares eran de otro fabricante. Sí, diseñados por Apple pero fabricados por Fostex. Al principio eran bastante básicos, pero el color blanco... ¿Se volvió icónico sin querer? Totalmente. El ritmo era brutal. 18, 20 horas al día, 7 días a la semana. Fadel contó que su novia lo dejó por eso. ¡Wow! ¡Qué nivel de sacrificio! Mientras tanto, Johnny Ive diseñaba la carcasa. El genio del diseño. Esa carcasa blanca, brillante, la parte de atrás de acero inoxidable pulido. Súper minimalista, sin tornillos a la vista, sin batería que se pudiera cambiar fácil. La filosofía Apple. Simple, elegante, simplemente funciona. Y el tamaño, como un mazo de cartas. Clave. Y la rueda, la famosa click wheel. La idea brillante fue de Phil Schiller, el de marketing. Se inspiró en un teléfono de Bang & Olufsen. Para navegar miles de canciones fácil, sin botones de más menos. Exacto. El primer prototipo hasta giraba de verdad, mecánicamente. Dicen que Jobs la probó y quedó fascinado al instante. Era la simplicidad hecha control. El nombre en clave era P68 y iPod. Lo sugirió un redactor freelance, Vinny Chieco. Se inspiró en la peli 2001, Odisea del Espacio. ¿Cómo? Imaginó la Mac como la nave nodriza y el dispositivo como una cápsula, un pod, que se conectaba. Ah, claro. Un nombre abstracto que no lo ataba solo a la música. Exacto. Permitía evolucionar. A Jobs no le gustó mucho al principio, pero bueno, la aceptó. Y llegó el día, 23 de octubre de 2001. Contra todo pronóstico lo lograron. Jobs lo presentó en Cupertino en un evento no tan grande. Y sacó el aparatito blanco del bolsillo. Y dijo la frase: 1000 canciones en tu bolsillo. El foco en el beneficio, no en los gigabytes. Pura estrategia Apple. Características: 5 gigas, 10 horas de batería. Aunque con truco. Sí, casi se quedan sin batería. Los prototipos finales duraban 3 horas, porque el disco giraba sin parar. ¿Y la solución? Un buffer de 32 megabytes de RAM.
Precargaban minutos de música ahí y el disco podía parar la mayor parte del tiempo. Genialidad bajo presión. Impresionante. Interfaz limpia, Firewire rápido y $399. El precio fue muy criticado. Caro. Y, claro, la gran limitación. Solo para Mac. La prensa fue escéptica, ¿no? Bastante. Precio alto, solo para Mac, que era un mercado chiquito en 2001. Dudaban mucho. Pero Jobs confiaba. Confiaba en el diseño, en la experiencia, en el boca a boca. Decía que tenía personalidad y alma. Pero la crítica de la exclusividad era válida. Limitarse al 5-10% del mercado. Era un freno clarísimo. Y acá Apple hizo algo sorprendente. El año 2003 fue el punto de inflexión total. Totalmente. Dos cosas cambiaron todo. Primero, iTunes para Windows. Una bomba debió ser una discusión interna terrible. Herejía pura para la Apple de entonces. Pero abrieron el iPod al 90% del mercado que usaba PC. Pragmatismo total. Vieron dónde estaba la gente. Y segundo, al mismo tiempo, La tienda, iTunes Music Store, discográficas, que estaban muertas de miedo con Napster. les dio una alternativa cómoda y legal a la piratería. Una solución brillante. Buena para usuarios, artistas y discográficas. Y esa combinación, iPod para todos plus tienda fácil. Fue invencible. Las ventas se dispararon. Ya no era solo vender un aparato. Era vender el ecosistema completo. Hardware, software, tienda. Ahí estuvo la clave. Y se volvió un fenómeno cultural. Los audífonos blancos eran un símbolo. Te veían con ellos y sabían que tenías. Exacto. Y la publicidad de las siluetas bailando. Icónica. Vendían emoción, no datos. Y Apple no paró ahí. Empezó a sacar más modelos. Inteligentemente. Diversificaron. En 2004 el iPod mini. Más chico, de colores, con la click wheel nueva. Táctil. Ese fue un exitazo. Estaba de moda. Totalmente. Luego el iPod Photo con pantalla a color. Y en 2005 el Shuffle. El chiquitito sin pantalla. Sí, súper pequeño, aleatorio, con clip. Casi el primer wearable de Apple. La vida es aleatoria, decían. Qué bueno. Y ese mismo año, el Nano. Que reemplazó al mini. Ultra delgado, con memoria flash, más resistente. Y también el iPod con video, la quinta generación del Classic. El Nano duró un montón, cambiando de forma. Sí, tuvo varias vidas, con video, el cuadradito táctil, el rectangular con Lightning, mientras el Classic llegó a 160 GB en 2007, la biblioteca portátil total. Y todo esto se notó en las cuentas de Apple. Una barbaridad. Entre 2006 y 2007, el iPod era casi la mitad de los ingresos de Apple. La mitad. ¡Wow! Los sacó del nicho y los puso en el mapa mundial. Los convirtió en un gigante de la electrónica de consumo. Vendieron millones y millones. Y el efecto halo. Mucha gente compró su primera Mac por el iPod. Las acciones subieron como la espuma. ¡Exacto! Pero la tecnología no para. Y el siguiente disruptor vino de adentro. Enero de 2007. Steve Jobs presenta el iPhone. Y lo describe como tres cosas en una. Un iPod widescreen táctil, un teléfono revolucionario y un comunicador de Internet. La clave, un iPod widescreen táctil. Ahí está. El iPhone era en esencia el mejor iPod posible, pero además era teléfono y tenía Internet. La canibalización era inevitable. Y consciente. Apple prefirió canibalizarse a sí misma antes que lo hiciera otro. Estrategia pura. Claro, ¿para qué llevar dos aparatos si uno lo hace todo? Exacto. Los nuevos usuarios ya entraban a Apple por el iPhone. Intentaron alargar la marca con el iPod Touch ese mismo 2007. El iPhone sin teléfono. Al mal. Y tuvo su momento. Para niños, como primer dispositivo iOS, para desarrolladores. Una puerta de entrada a la App Store. Sí, cumplió un rol. Pero había otro cambio en marcha. El streaming. El streaming. Spotify y compañía. Nacieron por ahí por 2006, pero explotaron en la década siguiente. Y cambiaron todo. Ya no importaba tanto tener los archivos. Exacto. El modelo de propiedad, de descargar y guardar, perdió fuerza frente al acceso a millones de canciones por suscripción. Y eso le pegó directo al iPod Classic y su gran almacenamiento. Claro, ya no era tan necesario. El argumento de venta principal se debilitó. Y las ventas del iPod empezaron a caer. No le golpe, pero sí de forma constante, año tras año.
Perdió protagonismo en Apple. Menos marketing, menos desarrollo. Se mantuvo un poco por inercia, por la gente que ya lo tenía, y empezaron a discontinuar modelos. 2014, adiós al Classic. Un momento triste para muchos. Sí, y en 2017, el Nano y el Shuffle. El último fue el Touch. Aguantó más. Tuvo una última actualización en 2019 con el chip del iPhone 7. Pero ya era un producto de nicho. Muy de nicho. Y finalmente, en mayo de 2022, Apple lo anunció oficialmente. Fin de la producción del iPod Touch. Sin mucho ruido. Un comunicado de prensa y ya. Un final silencioso para algo tan grande. Pero el legado es gigante. Inmenso. Primero, salvó a Apple. ¿Y la transformó? Les enseñó a ser una empresa de consumo masivo, a manejar la cadena de suministros, la integración hardware, software, servicios. Todo eso que hoy define a Apple. Segundo, la música. Cambió cómo la escuchamos, compramos, llevamos. La tienda iTunes validó la música digital legal. Y preparó el camino para el streaming, aunque suene irónico. Y tercero, y quizás lo más importante para Apple, Fue el padre del iPhone. Sin la experiencia del iPod, diseño, interfaz, batería, fabricación, ecosistema, no habría habido iPhone como lo conocemos. imposible. La Click Wheel influyó en el multitouch, por ejemplo. Todo estaba conectado. Y además, la huella cultural. Toda una generación. Asociada al iPod, a los auriculares blancos, recuerdos, viajes. Como dijo Apple, la música sigue viva en otros dispositivos. Cumplió su ciclo. Entonces, resumiendo este recorrido, el iPod fue una apuesta audaz en un momento crítico, Se convirtió en un ícono cultural y financiero redefinió una industria, sentó las bases para la era móvil, y fue superado por su propio hijo, el iPhone. Un ciclo completo. y aunque ya no esté el aparato físico, su influencia sigue acá, en todo lo que usamos. Totalmente, va mucho más allá del objeto. Y nos deja pensando, más allá de la música de Apple, ¿cuál es la lección más profunda de todo este ciclo del iPod? Sobre innovación, sobre adaptarse Ujú. y sobre cómo hasta lo más exitoso tiene fecha de caducidad en tecnología, ¿no? Exacto. Esa inevitabilidad. Es una gran pregunta. Sí, da para reflexionar mucho. Bueno, con esa idea dando vueltas, cerramos esta exploración. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del iPod. Gracias. Hasta la próxima.